Buenos días, mis hermanos, sean bendecidos. Gloria al nombre del Señor. Bueno, es una bendición poder estar nuevamente con ustedes compartiendo un poquito la palabra, ya recuperado gracias a la misericordia del Señor y a su naturaleza sanadora. Amén. Yo quiero hoy hablar sobre un tema que, hermano, yo entiendo que muchas veces, como me estaba explicando, hablando conmigo un ministro en estos días, y decía, oye hermano, lo que pasa es que ciertamente durante años personas reciben una enseñanza, esa enseñanza es recibida, es enseñada, es dada, y por años se ha hecho una costumbre, y de repente de la noche a la mañana una persona venga a tumbar, ¿verdad? Esa enseñanza que por años se ha mantenido erróneamente en congregaciones, llamándose y creyéndose sana doctrina, pues es difícil de confrontar, es difícil de entender muchas veces, pero lamentablemente es así, hermano. Es por eso que el estudio de la teología en muchos sitios no es conveniente o no se recibe con gracia, pero es necesario hablar estas cosas. Yo hoy voy a hablar sobre algo que se ha enseñado en las congregaciones por mucho tiempo, en algunas congregaciones, otras ya gracias a la misericordia y a la humildad del hombre en reconocer, oye, vale, ciertamente nos equivocamos, vamos a corregir, porque algún día vamos a tener que dar cuentas ante el Señor en el tribunal de Cristo, ¿verdad? Entonces, yo quiero hablar hoy sobre esa errónea doctrina del quita y pon. O sea, de que el cristiano cuando comete un pecado, cuando yerra, cuando el Espíritu se va de él, se reconcilia, el Espíritu vuelve, se vuelve a reconciliar, se vuelve a pecar, se vuelve a ir. Hermano, y esto no es bíblico ni tiene fundamento en las Escrituras. De allí también, y eso se toma basado en un texto, en algo que dijo el Señor Jesucristo, cuando dice que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, ¿no? Pero vamos a explicar esto, lo vamos a explicar en su contexto, para que se entienda que el Señor no le estaba hablando a la iglesia, el Señor no le estaba hablando a los nacidos de nuevo, a los creyentes. En ese momento, cuando Jesús habla estas palabras, sobre la única persona en la que vivía, moraba el Espíritu Santo, era en el Señor Jesucristo. Nadie había sido justificado, nadie había sido redimido, nadie había nacido de nuevo. Pero bien, esta enseñanza se ha tomado también para dar a entender que los cristianos pueden ser endemoniados, o sea, pueden ser posesionados por un demonio o demonizados, pues. Nada más alejado de la realidad que esto. O sea, un cristiano lo que sí puede, debido al estado de mente en que puede encontrarse, puede ser es influenciado, o sea, influenciado desde afuera, en su mente, atacado, y lamentablemente, bueno, y una persona influenciada puede actuar igual que una persona endemoniada. Es por esto que usted muchas veces ve a una persona que está reprendiendo un demonio que sale, no sale, ¿por qué? Porque está afuera. Entonces muchas veces no se extiende el suficiente discernimiento para decir, para ordenar que libere esa mente. Pues bien, hermano, esta creencia se toma de unas palabras dichas por el Señor Jesucristo. Vamos a ir al Evangelio de Jesús en la versión de Mateo, capítulo 12, versículo 43, y dice así: bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos y buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también sucederá a esta perversa generación. Hermano, cuando nosotros leemos, ese es el problema que nosotros tenemos, lamentablemente, y es por esto la necesidad de que haya maestros en nuestras congregaciones. Lamentablemente el ministerio de maestros fue cercenado
en las congregaciones, al punto que las personas encargadas de enseñar eran las personas que leía la Biblia, el que más leía la Biblia. Bueno, sí, usted conoce la Biblia, la ha leído tantas veces. Bueno, el hermano es el que va a explicar. Y lamentablemente, pues, eso no es enseñar. Lamentablemente, hermano. Tenemos que conocer los métodos de interpretación bíblica. El emisor, quién es el receptor, la comunicación, la causa de la comunicación, quién está hablando, por qué está hablando. Y nosotros tenemos que ver que esto que está relatando el Señor Jesucristo viene hablando en un contexto. Cuando se habla de la degeneración perversa que demandaba señal, los escribas y los fariseos le pedían al Señor señal. Y el Señor le dice, señal no le será dada sino la del profeta Jonás. O sea, así como Jonás estuvo 3 días en el fondo de esa ballena, si es necesario que el Señor estuviera pues en el fondo en la parte, en el infierno, en las partes más profundas de la tierra, pues. ¿Para qué? Para llevar cautiva la cautividad y dar dones a los hombres. Entonces, hermano, el Señor estaba hablando de la condición del hombre, pero el hombre natural, el hombre que no tiene a Cristo. En este momento, cuando Jesús está hablando esto, no había, ninguna persona había nacido en el Espíritu nuevamente. El Señor Jesucristo le dice más adelante a sus discípulos, conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque vendrá el Espíritu y dice que estará en vosotros y morará en vosotros. El Espíritu Santo jamás se va a ir de usted, hermano, independientemente de la condición en que usted pueda estar. Usted puede entristecer al Espíritu, puede constrictar al Espíritu, puede apagar al Espíritu, pero el Espíritu siempre va a estar allí. El término morada tiene que ver con hacer residencia. El término sellado tiene que ver con un término ganadero, de sellar el ganado, de marcarlo. La única manera que usted le quite una marca a un animal es que usted le arranque la piel. Pablo le dijo a Timoteo, por eso te ruego que avives el don del fuego del Espíritu que mora en ti. Entonces, hermano, esto se ha hecho durante muchos años una mala enseñanza dentro de la iglesia cristiana. Muchas personas dicen, bueno, hermano, pero ¿cómo usted va a decir eso? Si el Espíritu Santo dejó a Jesús en la cruz, lo abandonó. Ya va, hermano, espere, sí. Pero lo que pasa es que Jesús en la cruz no pecó. Jesús fue hecho pecado. Jesús volvió a una condición adánica. Jesús volvió a la condición de un hombre no regenerado, no justificado, ¿no? Todo hombre en una condición adánica, su espíritu está muerto. Jesús se llenó de pecado para poder morir en la cruz, hermano. Volvió a la condición adánica. Ese es el problema. Nosotros como cristianos, hermanos, nosotros podemos cometer pecado. Y dice la Escritura, abogado tenemos, Jesucristo el justo. Pero es que en la cruz no se estaba juzgando el pecado, se estaba juzgando la condición de pecado de la humanidad. Por eso dice la palabra, cuando venga el Espíritu Santo convencerá de pecado, justicia y juicio. De pecado, el estado de pecado, no habla de los pecados. Juan el Bautista, cuando vio a Jesucristo, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, hablando de la condición, del estado de pecado que condena al hombre. Entonces, hermanos, es necesario que nosotros podamos entender esto. Yo estoy preparando, tal vez la próxima entrega que les haga es sobre otro tema que ha sido sumamente tergiversado también en las congregaciones, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. O sea, ¿quiénes son los que blasfemian? ¿Qué es blasfemar etimológicamente? ¿Qué significa ese término? ¿Es realmente la blasfemia un pecado imperdonable? ¿Para quién es? ¿Puede la iglesia blasfemar contra el Espíritu? Entonces, hermano, estamos en tiempos de reforma. Es necesario, lo digo, lo sostengo, lo mantengo, es necesario que conozcamos verdaderamente la Escritura, que podamos conocer nuestra identidad, aplicar bien los principios establecidos en la palabra para que podamos caminar como Dios quiere que lo hagamos. Hermanos, estamos
verdaderamente viviendo tiempos difíciles y lamentablemente estamos viendo, hermanos, muchos ciegos guiando ciegos. Ninguna persona, hermano, ningún creyente del Espíritu Santo jamás se va de usted. Entiéndalo, hermano. Avive el don del fuego que mora en usted. Si está apagado, se puede apagar, se puede constrictar, se puede entristecer el espíritu, es muy sensible, pero jamás se va a ir de nosotros. Jesús dijo, no hay comunión, Cristo con Belial, no hay comunión, la luz con las tinieblas, de una misma fuente no puede salir agua dulce, agua salada. Hermano, gracias a Dios, mire, esto se los adelanto, gracias a Dios nosotros como creyentes, como cristianos, como nacidos de nuevo, no podemos blasfemar contra el Espíritu porque ya le glorificamos. Pero muchas de estas personas que enseñan esta doctrina, ¿verdad?, hablan también sobre el temor, sobre la blasfemia. Bueno, que den gracias, hermano, que den gracias, ¿verdad?, que el cristiano no puede blasfemar contra el Espíritu, porque esta es una de las blasfemias más grandes que se podrían cometer contra el Espíritu Santo. O sea, Jesús, nuestro Señor, tratando de definir al Espíritu Santo, dijo el dedo de Dios. O sea, el poder ejecutivo del Señor. Ponerlo a la par de los demonios. O sea, bueno, este pecó, ya me salí, entonces, mire, se metieron esto, bueno, pero ahora voy yo, entonces estos se van, entonces el Espíritu se mete. Hermano, ¿hasta cuándo? Miren, hermano, tenemos la Escritura, analicemos, estudiemos la palabra, no la leamos. No crean lo que todo el mundo dice, no crean lo que yo les digo, pero vayan a la palabra. Seamos como los cristianos de Berea, hermano. Es que lamentablemente hemos confundido, bueno, los falsos maestros, sí, los falsos son falsos. Los falsos, el motivo de su corazón es malo, el motivo de su corazón, sus enseñanzas son malas, pero hay personas que lamentablemente, hermano, enseñan falsa doctrina porque así fueron enseñados, porque lamentablemente, como dije, el ministerio del maestro en las congregaciones fue cercenado por muchísimo tiempo. Y a muchas personas, lamentablemente, como dice uno de mis maestros, pues es una gran verdad. Nosotros los cristianos nos hemos vuelto como los pichones de paloma. O sea, que todo lo que le pone el pico lo traga y todo dice amén. No, ya va, espérate. Estudia la palabra, analiza hasta ver hasta dónde es una verdad lo que te estaban enseñando. A los bereas los enseñaba Pablo, hermano. Y usted sabe lo que dice la Escritura, que las predicaciones de Pablo eran con demostración de espíritu y de poder. Y aún así ellos verificaban por la Tanakh, que era lo que tenían en ese entonces, el antiguo pacto. Verificaban si lo que Pablo decía se acordaba a las líneas de la predicación del Mesías, de Jesús, que hacía Pablo. Entonces, hermanos, estamos en tiempos de reforma, son tiempos difíciles, pero tenemos la palabra, hermano, que es la palabra profética más segura. Tenemos el Espíritu Santo que nos lleva a discernir las Escrituras. Y lamentablemente una mala enseñanza dicha y enseñada durante tanto tiempo se vuelve una verdad para muchos, pero no es la verdad de la palabra. Hermano, se les ama en el amor de Cristo. Hay cosas que, verdad, vamos a ir hablando, vamos a ir tocando, yo estoy seguro, se van a ir cayendo vacas sagradas, pero es necesario hacerlo, es necesario aplicar la correcta interpretación a la palabra. Jesús, cuando dice en la Escritura que el Señor no vino a abolir la ley, la traducción correcta es que Jesús vino a darle la correcta interpretación a la Escritura. Lo dijo Moisés, cuando venga el Mesías aclarará todas las cosas. Entonces es necesario, hermanos, alinearnos a la palabra para que esto funcione, para que verdaderamente veamos que el Evangelio es realidad, hermano, es caminar cumpliendo principios bajo los sistemas establecidos, bajo el sistema y los principios establecidos por Dios. Se les ama mucho, hermano. Bueno, dentro de pronto seguimos con estos aportes, humildemente, dentro de la edificación del cuerpo del Señor. Un abrazo, se les quiere a su hermano y amigo Leoncio Montes de Oca.